no podemos darles, no podemos exonerarles, decirles, señores, la deuda ya no existe, señores, están ustedes en cero, 48 millones de dólares o 42 millones de dólares. ¿Por qué no hacemos lo mismo? ¿Por qué el MEF viene aquí el ministro, está el señor Rubén Condori y con toda la bancada nacionalista y todo lo demás dice exoneremos, exoneremos? Señores, un poco de orden y respeto, por favor, señores congresistas. Por favor. Silencio por favor, a este individuo. Culmine y por favor pido respeto a la sala y a los invitados. Entonces, tu madre te parió. Congresistas, por favor, si continúa esto vamos a tener que tomar una medida más drástica. Necesito respeto y participación directa al tema de fondo. Congresista Angulo, culmine, por favor. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que no podamos hacer lo mismo? Y exoneremos los 42 millones de dólares, exoneremos a los 2.899 campesinos, agricultores que tienen una deuda. Y yo estoy seguro que ya la pagaron, ¿no? Pero lo que están debiendo son intereses. Estoy completamente seguro que ellos han pagado todo, ¿no? Pero como los intereses son altos y es imposible que los campesinos puedan generar, ¿no?, una utilidad mucha más alta de lo que el mercado lo dictamina, lo permite. Entonces, por eso pido que de una vez esta deuda y esta comisión pueda precisamente, ¿no?, aprobar la exoneración de la deuda, no sé exactamente la palabra técnica, pero que se termine esa deuda. Gracias, señor presidente. Congresista Aguinaga, adelante, por favor. Gracias, presidente, y dándole la bienvenida al señor Graham del Ministerio de Economía. Sí, nosotros sabemos, pues, cómo se desenvuelven los funcionarios de economía. Pero sí me permito señalarle a través suyo, presidente, como lo ha dicho Roberto Angulo, los agricultores pagaron la deuda. Lo que pasa es que la banca privada les ha ido sumando intereses moratorios, moras y tantas cosas, que eso es lo que los tiene angustiados y sin salida a estos 4.000 agricultores. Y ya que hablamos de la cultura de no pago, yo sí me permito señalarle al señor representante del Ministerio de Economía, si esa cultura de la que ellos pregonan o cumplen cuando no realizan los pagos de los bonos de la deuda agraria a tantos peruanos que se han ido muriendo y no vieron justamente retribuidos su justiprecio a las tierras que les fueron quitadas durante el gobierno militar y que se dio 20 años para que paguen los bonos y nunca los han pagado. Ahí deberían estar ellos y diciendo, yo justamente me sustento en la cultura del pago y hacer presión o de alguna manera simplemente que no pasen como funcionarios que toman el asiento o calientan el asiento de un ministerio, y ahí tenemos millones de personas, como le digo, a los cuales sí se les ha hecho la cultura del no pago y no reconocerles sus bonos de la reforma agraria. Y otro tema, presidente, el COFIDE, ¿y qué medidas ha tomado el Ministerio de Economía con COFIDE cuando entró a la administración de Cayaltí? Que han dejado una deuda de más de 200 millones de soles y cuando ellos cogieron la administración eran 30 millones de soles la deuda. Y ahí tiene al campesino empobrecido, devastado, sin salida, porque justamente esta entidad los terminó de empobrecer y nadie ha reclamado. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Economía hacia todas estas personas de COFIDE para que respondan de alguna manera esto que se podría llamar un latrocinio? Porque esas son las mejores tierras agrícolas del departamento de Lambayeque. Gracias, presidente. Congresista Rubén Condori tiene la palabra. Presidente, me parece que estamos un poquito desordenados y tal vez desubicados inclusive, ¿no? En estos temas se necesita un conocimiento, un nivel de conocimiento mínimo por lo menos. Y se confunde. Y se me ha aludido de que yo he regalado a la AFP prima, no sé quién dijo, cuándo, dónde, cómo, no entiendo. Entonces es una apreciación demasiado ligera. Congresista, solicitaría que nos sentemos al tema puntual, por favor. Es por alusión. Correcto, entonces, correcto. Porque va a quedar ante la sociedad de que yo tengo algún negocio particular y en realidad
de ese tipo de negocios en absoluto. Y no soy lobista. Lobistas hay, efectivamente, pero a otro nivel. En este tema, por ejemplo, del rescate financiero, lo que tenemos que entender es lo siguiente. Una cosa es lo nominal, otra cosa es lo real. Entonces, 18% nominal, inclusive puede ser efectivo, no significa necesariamente real, porque hay que descontarle la tasa de inflación. Entonces, realmente podrá ser 10%. Ahora, eso inclusive puede ser caro para el sector agrario. Puede ser caro. Pero nosotros tenemos potestad para decir, bajamos la tasa de interés. O sea, el rol del Estado está en regular las tasas de interés, es decir, pedirle, en todo caso, tendría que venir acá tal vez el Banco Central de Reserva o alguna entidad que autorice o que autoriza las tasas de interés. Ese es uno. Segundo, el tema de la condonación, que también corresponde a otro nivel. Así como hay una deuda acá que requiere tal vez tratarse, discutirse, pero condonar, esto significa, por ejemplo, de que también hay otros ámbitos. El caso, por ejemplo, del Banco de Materiales. También ahí han habido como 5.000 carpetas que se han perdido misteriosamente y ellos también van a pedir la condonación de esa deuda. Seguramente acá varios congresistas también tienen alguna deuda y también van a pedir seguramente la condonación de la deuda. Entonces, es un tema que tenemos que discutir. ¿Cuán viable, cuán factible la condonación? Obviamente puede ser interesante y tal vez puede dar algún tipo de votación a puertas de una coyuntura electoral. Pero no podemos actuar populistamente. En ese sentido, yo creo que este tema debe debatirse con un poquito más de frialdad. Y respecto al tema de la deuda agraria, ahí sí yo creo que hay necesidad de aclarar. El congresista que me antecedió dijo que debía pagarse la deuda agraria. Y ahí no coincido. Ahí sí hay un acto de justicia. Porque esa deuda agraria, de una u otra forma, fue asumida por el gobierno de Velasco Alvarado en su periodo. Pero si inclusive hacemos una retrospección histórica, real, las tierras que usufructuaban o tenían en propiedad los gamonales o exgamonales, terratenientes, ¿realmente eran tierras de ellos? ¿O fueron tierras que gradualmente, poco a poco, fueron expropiadas a los reales dueños, los campesinos? Y entonces esa deuda inclusive no debería pagarse en un extremo. Pero como estamos en un Estado de Derecho, ya se reconoce esa deuda. Pero tampoco podemos llegar a un nivel de decir, esa deuda es la primera que hay que pagar. No. Yo creo que ahí el Estado tiene que buscar mecanismos de mejor, de solución, pero no decir de que es la primera deuda que tenemos que pagar. Entonces yo creo que estos temas tenemos que hablar con mayor delicadeza y más como un tema de justicia social. Un extremo es la condonación y eso me parece que no es correcto. Lo que sí podríamos dar viabilidad a algún tipo de negociación para que haya un mejor pago, que sea viable. Pero entrar ya a un rompan filas, no pagar, no creo. Eso solamente puede ser válido para un esquema populista. Y ahí no coincido. Por favor, puntual, congresista. ¿Y por qué en la Bolsa de Valores se dijo no pagar? Y se exoneró del pago del impuesto a las utilidades. ¿Por qué? ¿Por qué regalamos 80 millones de soles sin ningún problema? Ahí sí no hay rompan filas. Regalemos a los grandes capitalistas, a los que juegan en la bolsa, regalemos 80 millones de soles sin ningún problema. Y a los campesinos que están pagando desde hace 20 años, ahí sí no debemos exonerarlos. No debemos condenarles ninguna deuda. O sea, ¿qué balanza es esa? ¿Qué justicia es esa? Gracias, señor presidente.
Señor Oscar Graham, sus palabras finales, por favor. Gracias, señor presidente. En realidad, mis comentarios están centrados en la propuesta de condonación de los bonos del Estado que están implicados en el RFA. Solamente que quería alcanzar un par de cifras más sobre este tema. La renovación el costo de la deuda por parte que tienen los agricultores con el Estado es una deuda de 8.5%, siendo que en ese momento las tasas llegaban hasta 40-50%, cuando ocurrió el problema. Entonces, la refinanciación se hizo a una tasa bastante más baja, 8.5%, y eso es lo que ha venido... Por favor, un poco de atención, señores congresistas. Continúe. Renovándose. Me reitero, el hecho de que hoy día tenemos 600 agricultores que siguen pagando puntualmente, y el hecho de tener la facilidad de reprogramar la deuda por 10 años más, entendemos que es una facilidad que puede utilizarse más allá de una condonación de deuda que implica menores recursos públicos. Muy bien, gracias. A continuación, igual que nos acompañan, por favor, el señor Yuri Vivar, representante de la Confederación Nacional Agraria, tiene la palabra sobre este mismo tema. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidente, por la invitación, señores congresistas. Efectivamente, yo creo que hay que poner atención a algunas cifras concretas para poder tener un alcance y ver si es conveniente o no es conveniente. Porque en términos generales la cultura de no pago, la refinanciación, etcétera, sirve para eso, para una cuestión general. Pero acá hay temas específicos con cifras concretas que hay que discutir. Yo agradecería, correcto, tengo en el Power algunos datos que creo que son relevantes. Si bien es cierto, el año 2010 y el 2011 se dictaron sendas normas para refinanciar la deuda agraria producto del RFA, hoy conocida como PREDA, o a partir de ese entonces como PREDA. No se otorgaron ni 10 años, se otorgaron 5 años para ser cancelado. Nosotros fuimos parte también de esta norma. Pero ¿qué ha pasado en el transcurso de esos 5 años? Eso es lo fundamental. Por directa inacción de los bancos, del sistema financiero, hasta hoy día más del 60% de los contratos del PREDA, del RFA, no han sido firmados por los agricultores. De tal modo que al no ser firmados las adendas por los agricultores, simplemente el PREDA no existe. Porque como no existe la documentación que los exonere del pago de intereses y demoras, continúan con la deuda anterior. Vean ustedes ahí un extracto de un cliente de Chimbote. ¿Cuánto debe de capital? 323.449. Como todavía no firma su contrato, después de 4 años ya el PREDA termina el 31 de diciembre de este año. Al no firmar su contrato por inacción del sistema financiero, está debiendo hoy día 916.789, solamente de capital y dinero interés compensatorio. Si ustedes ven, señores congresistas, ahí no hay interés moratorio, gastos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo un agricultor puede pagar 1 millón de soles? Ese es punto número 1. Punto número 2. Causa número 2. Es conocido por todos que los precios de los productos como el arroz, el maíz, el algodón, la caña de azúcar, en los últimos años se han ido al piso. Tengo una información del Gobierno Regional de La Libertad. Como pueden ustedes apreciar, entre el año 2014 y el 2015, los precios del maíz, con los que se hicieron los flujos de caja de la refinanciación para el PREDA, han caído. Y entonces esos flujos de caja que fueron probablemente en su momento factibles para cancelar, después de la caída de precios, ya no lo son. No los costos están por arriba de los ingresos de estos productores. Y eso que ellos en sus costos no consideran
generalmente la mano de obra, porque eso no lo costean, porque es directamente de ellos. En La Libertad, por ejemplo, si ustedes ven el año pasado, para el Valle de Virú, los precios del maíz han caído en 13%. Para el Valle de Chicama ha caído en 17%. La caña de azúcar en el 2014 cayó de 120 la tonelada métrica a 45 soles la tonelada métrica. ¿Con qué iban a pagar? O sea, no es un tema de cultura de no pago. Es un tema de que simplemente no pueden cancelar porque no les alcanza ni para cubrir sus costos. Si bien es cierto, vamos a ver cuánto está financiando el Agrobanco en unos minutos, pero hay otro financiamiento que no es formal, que es de las casas, que les dan los abonos, los fertilizantes, etcétera, que no es del 22% ni del 23%, es a veces hasta del 100%, ¿no? Y se cogen la producción y finalmente no tienen con qué pagar. En el año, congresista Guinao, usted recordará, cuando se discutía la ley del PREDA, también en paralelo se discutía la ley de reconversión agraria. O sea, eran dos leyes siamesas. O sea, se reestructuraba el crédito agropecuario a un crédito agropecuario que consideraba el fenómeno del niño del 97 y del 98. O sea, no era porque no querían pagar. Yo también estoy en desacuerdo que la gente no pague, ¿no? Pero hay circunstancias en que obligan a la intervención del Estado. Y entonces, esos señores que obtuvieron ese crédito tenían que volver a sembrar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que iban a sembrar? ¿De nuevo arroz, de nuevo maíz, de nuevo caña, de productos que no eran rentables? No. Sale la ley de reconversión agraria. Pero la ley de reconversión agraria que se promulga en julio de 2011 cuando salía el señor García, ¿sabe cuándo lo reglamentó el Ministerio de Agricultura? Tenía 120 días que reglamentarlo y lo reglamenta después de 3 años y medio. Es decir, cuando ya la ley del PREDE estaba venciéndose. Esta ley de reconversión agraria tiene 3 segmentos para atacar. La ley el financiamiento, ¿no?, en inversión, el cambio tecnológico y los canales de comercialización. Si esta ley no se aplicaba, ¿con qué iban los señores a respaldar el crédito que tenían que firmar con COFIDE a través de la banca comercial? De tal modo que al no encontrar el sustento económico normativo, los señores siguen debiendo actualmente a la banca privada y ni siquiera a COFIDE porque no se firman los contratos, ¿no? Otro motivo, como ustedes podrán entender, también es el fenómeno del niño actual. El fenómeno del niño actual, ¿verdad? Los señores tienen que ejecutar gastos microeconómicos en acequias, vivienda, plaguicidas, etcétera, que no está comprendido en los presupuestos del Estado, porque el presupuesto del Estado está para los grandes ríos, los grandes puentes, etcétera, etcétera. Adicional a ello, estos señores, ahora que ya vienen perdiendo la mitad de su cosecha, van a requerir nuevamente de dinero para sembrar, de tal modo que le va a ser imposible cancelar. Miren lo que dice aquí el diario Correo, creo es esto. El niño coloca el dedo en su herida financiera. Por condiciones climáticas se reduce a la mitad del rendimiento de las tierras en el Valle de Santa y por ello hasta 200 agricultores que tienen deudas con COFIDE tendrán problemas para pagar. ¿De dónde van a pagar? No tienen firmados los contratos. Tienen el problema de la reconversión agraria que no se ha aplicado. Tienen el problema del nuevo fenómeno del niño. Y además, señores congresistas, tienen el presupuesto del Estado. El presupuesto del Estado, el ejecutado. Yo no estoy hablando del que se ha presupuestado. Del presupuesto del Estado. ¿Cuánto se ha ejecutado en los últimos 10 años? Ese cuadrito es solamente para que lo vean que es un estudio de 10 años, pero que lo puedo resumir ahí. El presupuesto de regiones, 4.99. Presupuesto de los gobiernos locales, 3.79. Ese es el presupuesto que ha ejecutado el Estado en los últimos 10 años a un sector que tiene más del 50% de la PA. ¿De acuerdo? El sector privado. O sea, yo sé que el Agrobanco tiene las políticas de la Superintendencia de Banca y Seguros, o sea, lo trata como
como la banca privada. ¿De acuerdo? A ver, la banca privada, ¿cómo le está tratando al sector agropecuario? La información que tengo más de Minagri, para ser oficial, indica que en los últimos años a la agricultura, incluido silvicultura y etcétera, solamente ha destinado 3.22% de su presupuesto. Es decir, la banca privada, el sistema privado, solamente está otorgando un poquito más del 3% para los créditos al sector agropecuario. Y si el Estado está aportando solamente con 3 y pico de su presupuesto para más del 50% de la PEA, ya se podrán dar cuenta del gran problema que tiene el sector agropecuario. Es un problema de financiamiento. Y si sobre ello les vamos a cobrar esta inversión que hicieron en el año 1998-99, que fue exterminado por el fenómeno del Niño, va a ser imposible realmente su cancelación. Más aún, vean ustedes, me he permitido hacer un cuadrito que nos indica el valor bruto de la producción, precio por cantidad, con información oficial de Minagri. ¿Cuáles son los productos que mayor valor bruto de la producción dan en el Perú? La uva, la pecana, el espárrago, el tomate, la mandarina, paltas, alcachofas, cebollas, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes se dan cuenta, en ese cuadro de 20 y tantos productos no está el arroz, no está el maíz, no está el algodón. ¿Y qué es lo que siembran mayoritariamente los agricultores que estuvieron dentro del PREDA? Arroz, maíz, algodón, caña de azúcar. Si ahí figura la caña de azúcar, es por las grandes agroindustrias, no por el productor directo que le vende a las agroindustrias a precio, ya saben, qué monto, ¿no? De 120 bajaron a 40. De tal modo que no hay valor bruto de la producción en este sector que pueda hacer frente a la deuda que adquirieron por el fenómeno del Niño. Entonces, me hubiese gustado presente que esté COFIDE para que nos dé algunas cifras exactas. De la última intervención que me llegó, COFIDE indica que son 23 millones que queda por cancelar. Y hablan de 552 agricultores. Me da la impresión que COFIDE tampoco conoce con certeza la data. Les digo por qué. Porque COFIDE recibe información de la banca privada. Y la misma banca privada no sabe ni siquiera cuántos se han acogido, porque han hecho tales cambios en sus funcionarios. Yo del Banco Continental conozco ya a 8 funcionarios durante estos últimos 4 años que tienen esta deuda. Y hasta ahora no solucionan el Banco Continental, por ejemplo, el 50% de los contratos de Ancash, por ejemplo, por una muestra nada más, ¿no? En el Scotiabank, que tenían más de 2.000, solamente han alcanzado alrededor del 20%, de tal modo que detrás de ello hay toda una información que no es certera. Lo del MEF dice que hay un financiamiento hasta el 2025, pero eso es con intereses, señor Graham, ¿no? Son con intereses. O sea, y lo que estamos hablando del PREDA es de la deuda capital, ¿de acuerdo? Eso del 2025 ya no existe porque eso quedó fuera con el PREDA. Claro, ahora si queremos ampliarlo hasta el 2025 tendremos que cobrarles intereses. Si así no pueden pagar, imagínense, ¿no? Ahora, la ley del PREDA, señores congresistas, dice que los agricultores, una vez que firman, son sujetos de crédito. Pero si no firman, no son sujetos. Y a los que han firmado, acá está el señor del chape del agrobanco, a los que han firmado su contrato no les están dando préstamos, a los PREDAs no, los han congelado 5 años. O sea, les han congelado 5 años, no le están dando préstamos. ¿No? ¿Por qué? Porque yo entiendo, se rigen a lo que dice la Superintendencia de Banca y Seguros y su historial crediticio obviamente no es bueno, porque sabemos que por eso salió el PREDA, ¿no? Ahora, entonces, el agrobanco no tiene el grueso del RFA, del PREDA. Al agrobanco le llegaron solamente aquella parte de la deuda privada que lo vendió la banca privada y que fue menos de 45.000 y menos de 35.000 y que se condonó 10. Por lo tanto, la deuda es pequeña. Entonces, esas sí están pagando, ¿no? Pero la deuda grande, señores congresistas, está en COFIDE. Y eso es lo que nosotros estamos proponiendo. A ver, estamos proponiendo 2 cosas. Yo sé que en el Pleno ya hay varios dictámenes para la ampliación
para la prórroga de la cancelación de las deudas del PREDA. Creo que la mayoría es de 10 años. Nosotros no estamos en desacuerdo con esa norma. Que se pueda ampliar la cancelación de las cuotas del PREDA hasta 10 años, libre de intereses y moras conforme es el PREDA, que fue de 5 años. Pero obviamente para ellos le vendría bien una extinción de la deuda. Pero esa extinción de la deuda, ¿qué figura tendría? Tendría una figura de una extinción como financiamiento. Como el agrobanco no le puede dar porque les han hecho la cruz por 5 años, esa condonación significaría financiamiento. O sea, no me pagas, pero tienes que invertir en un nuevo producto, ¿no? que tiene que estar dirigido o normado por la ley de reconversión agraria, para que ya no siembres arroz, maíz, etcétera, y ahora siembres uva, pecana, alcachofa, que sea productivo. De tal modo que no les estamos incentivando a la cultura del no pago. Le estamos diciendo, correcto, mira, esta plata que tú tienes que pagarme a mí te lo extingo, pero lo tienes que invertir en un producto que va a ser rentable y puedas honrar tus deudas. Creo que con las cifras, señores congresistas, que he mostrado, es bastante factible que se pueda dictaminar este proyecto de ley como favorable. Muchísimas gracias. Señores congresistas, ¿alguna opinión o pregunta a nuestro participante, por favor? Muy bien. Al haberse escuchado las opiniones y sugerencias ya el equipo técnico de la comisión está trabajando en mayor información, con lo cual vamos a ir preparando un predictamen respecto a este tema que ya en su momento será determinado. Muchísimas gracias a los señores que nos han acompañado sobre este tema. Señor presidente, solo un segundito, ¿no? Solo un segundito. Yo quisiera poner énfasis en una situación muy especial. El PREDA termina el 31 de diciembre de este año. Si no se firman los contratos y si no se le da una salida, simplemente estos 4.000 agricultores en promedio no les va a quedar otra que perder sus tierras. Van a perder sus tierras como lo perdieron ya muchos con el fenómeno del Niño anterior. Por ello, yo entiendo que lo de la AFP es un tema excelente. Yo soy economista. Yo también he perdido cerca de 45.000 soles de rentabilidad en los últimos 2 años. Pero yo quisiera que también se centre este tema, porque ese más del 50% de la PEA está en riesgo de perder sus terrenos. Muchísimas gracias, congresista, presidente, por la invitación, y a ustedes, señores congresistas, por haberme escuchado. Gracias a los señores invitados. Decía que ya vamos a iniciar con el equipo técnico la preparación de un predictamen que luego ya será presentado a esta comisión. Gracias nuevamente a ustedes. Señores congresistas, tenemos el tercer punto también con el fin de poder iniciar el debate y discusión de un proyecto de ley, el 5146, por el que se propone la derogación y revisión de la vigencia del Decreto Supremo 350 y se restablezca la vigencia del Decreto Supremo 184/2008 respecto al tema de contratación del Estado. Hemos recibido diversas sugerencias, opiniones, reuniones en que es necesario revisar, debatir y mejorar en todo caso todo lo que tiene que ver con los procesos de contrataciones del Estado. En los últimos años hemos tenido muchísimos problemas respecto a temas de procesos que han llegado a generar procesos muy delicados de corrupción. Por eso quiero agradecer la presencia de la doctora Magali Rojas, presidenta de ejecutiva de la OCE, a la doctora Carla Flores,